Vale, pues yo creo que ya vamos a comenzar. Bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes. Mi nombre es Fátima Montón y soy asesora de centros en la Alianza para la FP Dual. Y hoy estoy aquí acompañada de Rosa Prado, de Delegación Territorial de Granada, y también de Ana y Fernando, que son dos embajadores de la red de Somos FP Dual. Y estamos aquí para hablaros de la FP Dual. Antes de comenzar, pues me gustaría dar las gracias a Diego, que ha sido la persona que ha organizado esta charla virtual. Y aunque no podamos estar ahí de forma presencial, vamos a intentar que sea lo más dinámica y lo más participativa posible, ¿vale? Y bueno, como os decía, hoy estamos aquí para explicaros qué es el modelo de FP Dual, que estoy segura que muchos de vosotros no lo conocéis y bueno, tal vez os sorprenda. Voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Bueno, como os decía, la red de embajadores de Somos FP Dual, Rosa Prado y yo, pues venimos a hablaros de un posible camino al éxito, ¿no? De la FP Dual. Entonces, yo sé que ahora muchos de vosotros estáis en ese momento que seguramente estáis pensando, ¿no? ¿Qué vais a hacer en el futuro? Si vais a seguir estudiando, si vais a lo mejor incorporaros al mundo laboral, ir a la universidad, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, estáis todos en ese momento, ¿no? Y nosotros lo que queremos enseñaros que hay algo que se llama la formación profesional dual y que también es una posibilidad, ¿no? Un posible camino profesional y académico para vosotros. Muy desconocido. Sé que muchos de vosotros no sabéis lo que es la FP Dual y tal vez os sorprenda, ¿no? Tal vez os sorprenda, encaje con vuestra forma de aprender y lo veáis como una opción de futuro. Como os decía antes, ahora muchos de vosotros, seguro que vuestros padres, vuestros amigos, vuestros vecinos, os estarán preguntando continuamente, ¿no? ¿Y qué vais a hacer cuando seáis más mayores? ¿En qué vais a trabajar de aquí a unos años? Y yo siempre, bueno, siempre cuento una anécdota personal que yo cuando estaba en cuarto de eso, yo pensaba que, no sé, que en el mundo había como unas 10 profesiones o 20 a lo máximo, ¿no? Pensaba que o eras, no sé, o eras médico, o eras profesor, o no sabía que había tantas opciones realmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, que creo que es muy importante que vosotros tengáis toda la información encima de la mesa, sepáis todas las opciones que tengáis, para que luego seáis vosotros los que decidís que realmente qué queréis hacer, ¿no? ¿Qué opción escoger aquellas que os haga feliz y que, bueno, que se adapte a vuestra personalidad. Entonces, para explicar qué es la FP Dual, desde la Fundación tenemos un vídeo y con este vídeo vais a entender muy bien la esencia, ¿no? De la formación profesional dual. Vale, un momentito, porque me he dado cuenta que no he compartido con vídeo. Un segundo, que vuelvo a compartir. Lo habrás oído infinidad de veces, pero es que es así. La vida es un camino, un trayecto en el que te encuentras de todo. A ratos se complica. Se hace muy cuesta arriba. A veces, en cambio, todo resulta más fácil y llevadero. Pero hay momentos concretos en este trayecto que es tu vida, que te encuentras ante encrucijadas. El camino se divide y tienes que escoger por cuál seguir, como por ejemplo ahora. ¿Qué haces? Deja que te expliquemos por qué vale la pena tomar este camino. Hay muchas maneras de aprender, pero algunas funcionan mejor que otras, está comprobado. Esta es la teoría y esta la práctica. Teoría y práctica. ¡Qué bueno! Una sin la otra no funcionan, por eso es mejor la combinación de ambas. Por eso, la formación profesional dual es una nueva modalidad en la que los centros educativos y las empresas se corresponsabilizan de la formación del aprendiz. La formación se realiza tanto en el centro educativo como en la empresa. En los dos sitios por igual.
lo pones luego en práctica en el trabajo. Y allí formas parte de un equipo. Aportando como uno más. Esta forma de enseñar tiene muchas ventajas. Para empezar, mejora tu proceso de aprendizaje al formarte en un entorno real de trabajo. Y tienes a tu disposición los recursos tecnológicos más avanzados e innovadores que se utilizan en las empresas. Además, este es un camino de éxito. La posibilidad de conseguir un empleo es mucho mayor, porque hay muchas más probabilidades de continuar trabajando en la empresa donde has estado como aprendiz. Porque, ¿cómo van a prescindir de ti ahora que te han formado, que te conocen y que formas parte de su equipo? Por cierto, un detalle importante. Durante la formación en la empresa recibes una remuneración. La titulación que recibes está homologada y reconocida en toda la Unión Europea. Y al igual que en el caso de la FP Clásica, podrás después continuar tu formación hacia el grado superior o la universidad, si es eso lo que tú quieres. Bien, ya te hemos explicado la FP Dual. Como ves, tiene muchas ventajas, pero a partir de aquí es cosa tuya. Es tu camino y tú decides cómo andarlo. Bueno, ahora que habéis visto el vídeo, yo creo que ya queda un poquito más claro, ¿no?, qué es esto de la FP Dual. Entonces, pues sí, podéis estudiar en una empresa, podéis hacer una formación práctica y os va a abrir muchas puertas. Y yo estoy segura que alguno de vosotros os habéis quedado así, ¿no?, al escuchar esto. Entonces, bueno, vamos a ver los puntos claves, ¿no?, de la formación profesional dual. La formación se hace tanto en el centro educativo como en la empresa. En la FP tradicional, vosotros vais al centro educativo y os estáis formando durante todo el primer año y luego el segundo año, la última parte, los últimos 3 meses, hacéis la FCT, hacéis las prácticas. Pero, sin embargo, en la formación profesional dual no es así, vais alternando. Os vais a estar formando tanto en el centro educativo como en la empresa. Entonces, bueno, vais a aprender muchísimo, ¿no?, porque vais a estar aprendiendo de los dos ámbitos. El horario, ya desde el primer año, el modelo de FP Dual es diferente en cada comunidad autónoma, pero aquí en Andalucía ya desde el primer año vais a estar haciendo esa alternancia. Entonces, llegáis el primer año, llegáis en septiembre al aula, al centro, y hasta enero vais a estar 100% en el aula, pero a partir de enero va a empezar la alternancia. ¿Cómo va a ser esta alternancia? Va a depender del centro, va a depender del proyecto. En algunos proyectos hacéis 3 días en la empresa, 2 días en el centro, o en algunos 4 días en la empresa, 1 día en el centro, esto va a depender, ¿vale? Pero bueno, es muy importante que entendáis que ya desde el primer año vais a estar alternando. El convenio. Esto es muy interesante porque hay la posibilidad de que haya una remuneración. Entonces, es algo que todavía no es obligatorio aquí en Andalucía, pero es verdad que cada vez hay más empresas que están entendiendo lo importante que es remunerar a los aprendices, porque bueno, pues uno va, ¿no?, con mucho más ganas y sabe que está recibiendo algún tipo de compensación económica. Como os decía, no es obligatorio. Y la cantidad también depende de la empresa, ¿no? Hay empresas que están gratificando con 50 euros, 100 euros, hay algunas que hasta están dando ya 300 y 400 euros, que ya es una cantidad importante. Y bueno, esto va a depender un poco de la empresa. El seguimiento. Vosotros vais a estar siempre acompañados. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando lleguéis a la empresa no os van a soltar, no vais a llegar allí a la empresa sin saber con quién tenéis que hablar, quién os va a formar. No, vais a tener el tutor de empresa. El tutor de empresa, digamos que es como vuestro profesor dentro de la empresa, ¿vale? Va a ser vuestro punto de referencia. Entonces, el tutor de empresa os va a enseñar. ¿Cómo os va a enseñar? No se va a sentar con vosotros en un aula y va a sacar una pizarra y se va a poner a explicaros cosas. No, vais a aprender haciendo. Entonces, por ejemplo, en un taller, el tutor de empresa, pues si está cambiando un motor, vosotros os ponéis al lado y vais aprendiendo, ¿no? Pero es de una forma muy práctica, muy real. Entonces, a mí me gusta mucho también enseñaros este vídeo, que es un vídeo sobre esta figura de tutor de empresa, ¿vale? Para que así lo podáis ver de una forma más clara.
clave es saber darle a los alumnos los valores que se buscan en una empresa para que puedan aplicarlos en su búsqueda de trabajo. Es hacer un poco de guía, un poco de compañero y un poco de consejero. Tiene que ser alguien que al mismo tiempo que le guste su trabajo, tiene que tener algo de pasión a la hora de enseñar o guiar un poco a los nuevos estudiantes y gente que llega a la empresa. Cuando percibes la gratitud de los alumnos, observas cómo día a día van ganando confianza en sí mismos y adquieren responsabilidad y capacidad para tomar decisiones. El poder devolver a la sociedad parte del conocimiento científico que acumulamos dentro de nuestro centro de tecnología. Tras el periodo de la formación, la empresa decide quedarse con los trabajadores. Principalmente es conseguir motivar al alumno que viene y que al acabar y finalice el contrato pueda tener una experiencia que le sirva en un futuro. El conseguir que los alumnos se den cuenta de que todo lo que han aprendido en realidad se puede aplicar al mundo laboral. Saber ponerse en el lugar del alumno, entenderlo y sobre todo tener la capacidad para ofrecerles todo el apoyo durante todo el periodo de formación en la empresa. Destacaría dos valores. Por un lado, la flexibilidad. Es una actividad nueva para nosotros, para el Centro de Tecnología de Repsol, y debemos adaptarnos a ella. Y destacaría la innovación, porque el punto de vista que nos aportan los alumnos que están realizando las prácticas con nosotros nos dan nuevas ideas y nos dan frescura a nuestro trabajo. Aplicabilidad. Vocación. Ilusión. Motivar. Funciona de una forma muy satisfactoria. Los estudiantes se incorporan al mundo laboral por una vía nueva pero efectiva. Vale, pues yo creo que, bueno, vuelvo a la presentación, en este vídeo, este vídeo lo hicimos con tutores de empresas reales. Entonces yo creo que se ve esas ganas, esa motivación, ¿no? de transmitir el conocimiento, todo lo que saben a los aprendices que están en la FP Dual. Y bueno, como os podéis imaginar, este modelo de aprendizaje, esta forma de aprender, tiene muchas ventajas. Por nombrar alguna de ellas. La primera ventaja, aprendes un oficio de manera real, como se aprenden las cosas, tocando, haciendo, ¿no? Bueno, ir a un centro está muy bien, en el aula también vais a aprender mucho, pero al final, como aprendes realmente, es cuando estás en la empresa y cuando estás en ese entorno, ¿no? de trabajo real. La inserción laboral, os podéis imaginar, es muy buena, es muy alta, porque, claro, el título que vais a recibir, ya hagáis la modalidad de FP Dual o la FP tradicional, es el mismo. Pero si vosotros vais a una empresa y tenéis dos currículums, uno de ellos pues es un chico o una chica que ha hecho una FP y tiene su título, y en otro es una persona que ha hecho la FP y aparte de tener el título tiene una experiencia real de casi 2 años. Pues el currículum de esa persona, ¿no? es mucho más rico porque tiene ese punto de experiencia, ¿no? de contacto con el mundo real que no tiene el otro chico o la otra chica. Entonces vamos a ver ahora cómo la inserción laboral de los alumnos y de las alumnas de FP Dual es muy bueno. Y por último, una ventaja también que es importante decir, es que hay convalidaciones para luego ir a la universidad. La FP Dual no cierra ninguna puerta, todo lo contrario. Después de hacer una FP Dual te puedes incorporar al mundo laboral o puedes seguir estudiando. Entonces es muy importante que entendáis que no os vais a encasillar, que no os van a cerrar puertas, ni muchísimo menos, ¿vale? Y desde un grado superior, si luego decidís seguir estudiando, ir a la universidad, pues que sepáis que según qué ciclos y según qué grados universitarios vais a poder convalidar algunas asignaturas. Como os decía antes, la inserción laboral es muy buena. Estos gráficos, bueno, son del 2016, son un poco antiguos, pero bueno, se ve claramente, ¿no? La FP tradicional
Aquí en naranjita, no, perdón, en azul tenemos la inserción laboral, que es del 46%, que bueno, no está mal, ¿no? Pero si os dais cuenta, en FP Dual es muchísimo más alta, es de un 80%, ¿no? Y estas noticias aparecen constantemente en los medios de comunicación. Vemos aquí el ABC de Castilla y León, que dice que casi el 90% de los titulados de FP Dual encuentran trabajo al año de terminar. Bueno, yo creo que estas cifras son muy importantes a la hora de tener en cuenta que estudiar. Y cada vez os digo que hay más demanda de FP Dual, tanto por alumnos como por empresas, como por centros. Y bueno, y ahora, ¿cómo llego a la FP Dual, no? Como os decía antes, es muy importante que entendáis que la FP Dual es una modalidad de FP, ¿vale? No es algo diferente, el título es el mismo, solo que igual que hay la modalidad online, pues también hay otra modalidad, que es la modalidad de FP Dual. Entonces, vosotros me imagino que la mayoría estaréis aquí en ESO, cuando terminéis secundaria, pues podéis optar por ir al bachillerato o podéis optar por hacer un grado medio. Una vez que hayáis terminado vuestro grado medio, podéis, lo que os decía antes, no os cierra ninguna puerta, no significa que he acabado mi grado medio y ya no puedo seguir estudiando, no, para nada. Podéis luego hacer un grado superior o os podéis incorporar al mundo laboral, eso es vuestra elección. Si, por el contrario, desde eso, desde secundaria, queréis hacer bachillerato, pues también podéis estudiar bachillerato y una vez que hayáis terminado bachillerato, podéis hacer un grado superior o podéis ir a la universidad. Esto ya depende de vosotros. Vosotros sois los que tenéis que elegir cuál es vuestro camino, ¿vale? Entonces, bueno, acabo aquí mi presentación. Voy a pasar a mi compañera Rosa. Rosa, ¿puedes escucharme? Sí, hola, buenos días. Vale, voy a compartir pantalla, comparto tu presentación. Muy bien. Un segundito. A ver. Pues, en primer lugar, mientras lo vas poniendo, lo que quería daros, pues en primer lugar la bienvenida y deciros que desde la Delegación Territorial de Educación de Granada, quito el vídeo, ¿no? Que se me vea. Lo puedes dejar, voy a quitar yo el mío, ¿vale? Para que así no se me escuche a mí. Ah, no, lo voy a dejar porque si no... No te preocupes, lo quito yo también. Así se ve solamente la presentación. Pues eso, desde la Delegación Territorial de Educación de Granada, en primer lugar quería agradecer a todos los asistentes a esta actividad y bueno, pues daros las gracias por conmemorar esta 5ª Semana Europea de la Formación Profesional Dual. Y evidentemente agradeceros a vosotros, la Fundación Bertelsmann y a ti personalmente, Fátima Pontón, y a las escuelas Ave María, pues sobre todo a Emilio García Soto, que es con el que suelo tener contacto por el tema de la formación profesional dual. El hacerlo en la Escuela Ave María de Granada pues es muy significativo, puesto que vuestro centro tiene una trayectoria de casi 100 años en el mundo de la enseñanza y más de 60 años dedicados a la formación profesional, con lo cual pues digamos que sois un referente dentro de los centros de la concertada, dentro de la formación profesional, y os agradecemos mucho que hayáis organizado esta actividad. Bueno, pues hoy desde la delegación lo que veníamos a contaros es, por un lado, qué pretende la formación profesional, qué es la formación profesional y cuál es la oferta educativa de la formación profesional, e intentar enlazarlo un poco con la formación profesional dual. No obstante, pues Fátima, tu explicación ha sido muy clara y supongo que aunque nos puedan hacer preguntas posteriormente, creo que ha quedado bastante claro la diferencia entre la tradicional y la formación profesional dual. Bien. En primer lugar, os voy a comentar que la formación profesional es aquella que prepara a los alumnos para la actividad en un campo profesional. Es decir, que te prepara para trabajar, también para facilitar su adaptación a las modificaciones laborales. Y es que nosotros pertenecemos al servicio de planificación y escolarización de la delegación, y lo que hacemos es analizar la realidad de los entornos laborales, la realidad de las necesidades de las empresas e intentar adaptar continuamente esta formación profesional a lo que las empresas están necesitando en este momento. Y por otro lado, también pretende la formación profesional contribuir al desarrollo personal
y al ejercicio de una ciudadanía democrática. Y es que en la formación profesional no hay asignaturas, como por ejemplo en la educación secundaria se suele tener, sino que lo que tenemos son módulos que pretenden el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales. Hacemos un inciso aquí con el tema de la dual, puesto que en el tema de las competencias personales y sociales se hace una labor mucho más exhaustiva. Es decir, la formación en la capacitación, en las competencias profesionales, en ambos tipos de formación profesional, evidentemente se trabajan. Pero el hecho de que tú te incorpores de una forma temprana a una empresa hace que tú desarrolles ese tipo de competencias, que es lo que se llama las soft skills, es decir, las habilidades blandas que te permiten ser un buen trabajador. Es decir, las empresas no solamente quieren que sepas, sino que además seas. Es decir, que sepas trabajar en equipo, que sepas resolver un conflicto, que sepas delegar, que sepas que tengas responsabilidad, etcétera. Todo este tipo de formación, no solamente en los conocimientos, sino también en ese desarrollo personal, es lo que trabajamos expresamente en la formación profesional y evidentemente en toda la formación profesional, puesto que es uno de los objetivos. Si vimos la siguiente diapositiva, en la que nos pregunta pues qué es lo que pretende la formación profesional, vemos que lo que pretende es, primero, cualificar a esas personas para esa actividad profesional y evidentemente y por ende al desarrollo económico del país. Por eso es necesario que se conozca qué es lo que necesitan las empresas para también formarme en función del puesto específico que se está requiriendo. Facilitar su adaptación a los cambios profesionales. Y es que en la formación profesional nos encontramos en muchas ocasiones que, como tú mostrabas bien antes, Fátima, el recorrido, ¿cuál podía ser el recorrido? ¿No? Es decir, podíamos ir a la ESO, a la universidad y luego de allí podemos volver otra vez a un grado medio o a un grado superior. Inclusive en la formación profesional contamos también con los cursos de especialización. Hay 7 cursos de especialización que se realizan una vez que has superado un grado superior, es decir, puedes incluso continuar formándote a lo largo de toda la vida, ¿no? Y por último, lo que decíamos, contribuir al desarrollo personal, es decir, nosotros no solamente pretendemos que nuestros alumnos estén bien cualificados en cuanto a conocimientos, habilidades, sino que también sobre todo en esas habilidades personales, en las actitudes que necesitan las empresas, ¿no? Si vemos la siguiente diapositiva, vemos qué está ocurriendo en la actualidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas ocasiones en que nos encontramos con que hay un gran porcentaje de personas en España que tienen estudios superiores y sin embargo no es tan alto el porcentaje de estudiantes de los estudios secundarios. Sin embargo, en el mundo laboral hay muchas ocasiones en que se requiere mucho más estos puestos, digamos que secundarios, estos puestos que requieren de una formación profesional y que no requieren aún de estudios superiores. Por eso es importante a lo mejor hacer esa revisión continua de cuál es la necesidad en mi formación para ir adaptándome al mundo laboral, ¿no? En Europa ocurre al contrario, es decir, vemos como la mayoría de las personas, el 45,8%, lo que tienen son esos estudios secundarios, ¿no? Si vemos en la siguiente diapositiva, podemos observar que, pues eso, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Para poder adaptarnos a la necesidad de las empresas, en la formación profesional nos encontramos con 26 familias profesionales y realmente son 181 ciclos formativos, aparte de esos 7 cursos que os comentaba de especialización. En ellos encontramos FP básica, encontramos grado medio y encontramos también grado superior. En la siguiente diapositiva podemos ver cuáles son esas familias profesionales. Las familias profesionales son, por ejemplo, aquí vemos actividades físicas y deportivas, artes gráficas, edificación y obra civil, fabricación mecánica, imagen y sonido, informática y comunicaciones, marítimo-pesquera, seguridad y medio ambiente, transporte y mantenimiento de vehículos, etc. Ahí tenéis englobado pues esas 26 familias profesionales.
y dentro de cada una de ellas suele existir FP básica, no en todos existe FP básica y sí que existen grado medio y grado superior. En esta tabla periódica que aquí podéis ver, en esta tabla periódica de cuáles son las familias profesionales, podéis ver en diferentes colores pues cuál es la oferta, es decir, en azul los grados superiores, en rojo los grados medios y en verde la FP básica. Como veis, no hay FP básica de todos. Los que veis en amarillo son ciclos que todavía no están según la nueva normativa LOE, sin embargo sí que existían con la LOCSE y todavía pues no se llama lo que se llama transitar, es decir, todavía no han transitado la nueva normativa, sin embargo pues todavía se están llevando a cabo. A diferencia de lo que ocurría en la LOCSE, en la LOE todos los ciclos FP básica, grado medio y grado superior, todos son de 2000 horas. 1000 horas en el primer curso y 1000 horas en el segundo curso. Cuando tú estás en la FP dual, como mínimo 530 horas aparte de la FCT, es decir, aparte de esas 370 o 410 horas que se dedican a la formación en centro de trabajo, que son las empresas, vas a estar en la empresa haciendo esa formación en la alternancia. En alternancia significa que vas a estar unos días o unos periodos en el centro educativo y unos días y unos periodos en la empresa. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver... En la siguiente diapositiva, es que se ve la misma, ¿no? Esta. Podéis ver, pues, que podéis encontrar cuáles son estos ciclos duales. Es decir, lo habéis visto, ha sido como una ráfaga, ¿no? Me han contado que son 26 familias profesionales y 181, ¿vale? Pero ¿cuáles son? Bien, podéis buscar cuáles son y ver cuáles son, digamos que lo que más os puede gustar o por dónde creéis que pueden ir vuestros intereses a través de la página de la Junta de Andalucía, del portal de Todo FP. Si pasáis a la siguiente hoja, os muestro, en la siguiente diapositiva, eso es, os muestro como si ponéis en el buscador de Google portal de formación profesional andaluza, pues aparece esta página y en oferta educativa podemos pinchar y os aparece la siguiente página. En la diapositiva siguiente vemos qué es lo que os aparece. Aquí tenéis que complementar nivel, tenéis que poner si lo que buscáis es grado medio o grado superior. Es grado medio si accedo de la educación secundaria obligatoria o de una FP básica. Y es grado superior si accedo o bien de un grado medio o bien del bachillerato. La familia, selecciono una de esas 26, que puedo ir mirándolas todas, ¿vale? Y viendo qué es lo que existe. Por otro lado, elijo la provincia, aunque os comento que en Andalucía existe lo que se denomina distrito único, es decir, toda la oferta educativa puede ser para toda Andalucía. Es decir, tú te puedes ir a un centro de Almería o te puedes ir a un centro de Jaén, puedes seleccionar cualquier provincia de la comunidad autónoma andaluza y estarías en las mismas condiciones de igualdad. Seleccionamos, por tanto, ahí el ciclo formativo dentro de esa familia profesional. Selecciono si quiero que sea o no bilingüe y en la última pestaña es donde digo o puedo observar si tienen o no oferta en dual y si solamente se ofrecen unas cuantas plazas o si todas las plazas de esa oferta educativa son en dual. Si pasamos a la siguiente diapositiva, os explico un poquito cómo se hace esta solicitud. En primer lugar, tengo que tenerlo claro. Yo ya en marzo o abril ya tengo que ir viendo qué es lo que quiero hacer, es decir, qué es lo que más me va gustando, porque en mayo tendré los exámenes y en junio tendré que hacer la preinscripción, es decir, tendré que hacer la solicitud de plaza, ¿vale? En junio. Existen varios procedimientos, pero el primero comienza en junio. Para los que son de alumnos que vienen de primero de grado medio, acceden a segundo de grado medio o de grado superior. Y en julio es realmente cuando se formaliza la solicitud y ya existen las adjudicaciones. Es decir, que hasta julio tienes tiempo de pensártelo, empieza ya a mirar, a conocer cuáles son esas familias, a partir de marzo o abril sería un buen momento para esto. Y bueno, pues no quiero
robaros más tiempo, sobre todo a nuestros embajadores de la Dual, y deciros que, pues, que me tenéis ahí en ese correo electrónico para hacerme cualquier consulta que tengáis, que tenéis esa página en Twitter, esa dirección de Twitter para que podáis ver cuáles son todas las novedades, y sobre todo que cuando hagas tu búsqueda, que busques portal Todo FP Andalucía y puedas ver así pues cuál es la oferta, las familias, y conocer un poquito mejor pues qué nos podemos encontrar tanto en nuestro centro, en el centro en el que estáis ahora mismo, en el Ave María, donde también tiene una amplia oferta de la formación profesional y, como decíamos, es un referente, es un centro referente en la formación profesional aquí en Granada, y bueno, pues toda la oferta que podéis tener. Muchísimas gracias por vuestra atención y aquí sigo para cualquier consulta que tengáis. Muy bien, Rosa, pues muchas gracias. Yo creo que es muy importante lo que has comentado, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos estas charlas con los alumnos, muchas veces ellos piensan que hacer una FP dual o hacer una FP que solamente van a poder trabajar o en un taller o en un despacho o a lo mejor en una oficina, ¿no? No se dan cuenta de la gran cantidad de familias profesionales que hay, dentro de cada familia profesional los ciclos que hay, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es esencial, ¿no? Y también que sepan cómo ver la oferta que tenemos aquí en Andalucía, en concreto en Granada. Vale, perfecto, pues ahora vamos a dar paso a los embajadores, que ellos son la estrella, como yo siempre digo, de estas charlas, ¿no? Porque ellos sí han cursado un ciclo de FP Dual y os van a contar en primera mano, ¿no? Su experiencia, y bueno, os dejo con ellos. Ana, si quieres empezar tú. Vale, perfecto. Buenas, pues mira, yo os voy a explicar todo lo que he vivido en la FP Dual. Me llamo Ana, estoy cursando un grado superior de Administración y Finanzas y ahora estoy cursando el segundo. He estado en la empresa de Infoautónomos, por si alguien lo conoce. A ver, ¿qué hacía yo antes de la FP Dual? Pues mira, yo terminé bachillerato. Al terminar bachillerato no tenía nada claro, así que hice un año sabático y me fui a Manchester. Y allí estuve estudiando y... Mamá, estoy haciendo una cosa en directo. Perdona. Allí hice un curso, estuve en una residencia de estudiantes, estudié inglés, etcétera. Y justo cuando volví a España dije, uy, todavía no sé qué hacer. Y al finalizar bachillerato, lo normal es irte a la universidad. Había mucha gente que me decía, no, vete a la universidad, tal, pero yo no lo tenía claro, porque la universidad son 4 años y yo, al no tener nada claro, pues no quería lanzarme de cabeza a la universidad. Entonces opté y busqué por internet qué caminos tengo y que no sea la universidad, y justo me salió la FP. Me salió FP medio, FP superior, y yo quería la superior para luego si quería hacer la universidad o no. Entonces justo vi FP Dual y digo, ¿y esto qué es? Entonces me puse a investigar y me pusieron que convalidaban tanto la teoría como la práctica. Entonces eso me gustó mucho, porque yo pienso que al hacer la práctica con situaciones reales, sabes de verdad si te va a gustar o no, porque al final vas a trabajar de ello. Y eso era justo lo que buscaba, a ver qué de verdad me gustaba o no para mi futuro. Y que no sea la universidad, porque en mi caso no tenía nada claro. Bueno, pues así lo conocí a través de medios de internet y se lo conté a mi familia, se lo conté a mis amigos, y mis amigos se quedaron un poco sorprendidos porque la mayoría hacen la universidad. Pero le gustó mucho la idea. Dice, pues si lo hubiese encontrado antes, pues mira, a lo mejor me hubiese tirado por ese camino, etcétera. Bueno, pues total, eché la matrícula, busqué, vi en Granada que había un centro, que es el IES Cartuja, no sé si lo conocéis, y nada, y me pillaron, me aceptaron todo y empezaron con el proceso de selección. El proceso de selección, a ver, os voy a explicar un poco. El primer trimestre hay muchas charlas, nos orientan muy bien y ya así pues saben quién quiere hacer la FP Dual o no, porque nosotros estamos mezclados con gente que es clases normales o gente de Dual.
Entonces ellos también nos ven un proceso como lo del juego del hambre, pues así. Si sacas buenas notas, si te ven con capacidad para hacerlo, pues claro, tú te vas a meter en una empresa y no todo el mundo puede hacerlo. Tienes que ser responsable, tienes que tener mucha motivación, estar con las asignaturas al día, etc. Total, que me cogieron y el primer trimestre lo pasé súper bien. Todo buenas notas y toda la gente que también quería la FP Dual, pues también lo cogieron a todos. Había empresa para todos y todo súper bien. Total, luego también nos hacen como una entrevista, porque tú tienes que poner qué empresas te gustan. Nos dan una lista y nos salen las empresas. Entonces tú dices, pues yo quería Infoautónomo y puse la primera Infoautónomo, no sé qué. Yo ahí tuve un problema, la verdad, porque puse una que me encantaba, que estaba al lado de mi casa, luego puse otra, pero al final me dieron la entrevista para dos, para la que me gustaba y otra que no me gustaba nada, y no era Infoautónomo. La que estoy, bueno, estaba haciendo las prácticas. Entonces hice la entrevista, una entrevista como si fuera una entrevista de verdad. Y así también sacas mucha experiencia a la hora de hacer una entrevista para tu futuro. Total, que el profesor me dijo que tenía que ir a la empresa que no me gustaba. Y yo lo hablé, yo dije que no me gustaba nada, no me gustaba dónde estaba ubicada, ¿sabes? No sé, como no lo veía para mí, no me convenció. Y total, pues me dijo, mira, pues en Infoautónomos, y digo, sí, Infoautónomos también me gusta. Y dije, pues todavía tenemos una plaza, ve a hacer la entrevista allí. Yo hice la entrevista en Infoautónomo y me encantó mucho más de la que me gustaba la primera opción que puse. Y nada, y me cogieron en Infoautónomo. Y nada, y os voy a contar ahora el primer día de la empresa. Esto ya sería en el segundo trimestre. ¿Por qué? Pues porque tendríamos 3 días en clase y 2 en la empresa. En la empresa sería jueves y viernes. Y así tendríamos práctica y teoría. Pues justamente el primer día que llegué, yo estudiaba Administración y Finanzas y estábamos en la empresa y estaban todos súper locos porque estaban cerrando el final de cierre. Entonces fue muy raro porque dije, uy, ¿por qué está la gente tan alterada? No sé qué. Y ya un compañero me explicó que eso pasaba, pero que ya luego era normal, era todo normal y así fue. Son súper amables, siempre estás con alguien que te atiende, tienes como un tutor allí en la empresa que te ayuda. Pero aparte, si el pobre está con las llamadas, lo que sea, siempre hay alguien. Y por ejemplo, si yo hacía un modelo tal, el modelo 303, por ejemplo, pues me lo explicaban, lo hacía yo también y teníamos un diario que nos daba nuestro tutor de empresa y en cada día poníamos lo que hacíamos. Entonces luego eso lo leían nuestros tutores, pues claro, los tutores querían saber qué hacíamos en la empresa para luego decir, mira, ha hecho esto, pues mira, en clase hemos hecho también esto, tal, y nos evaluaban también así. Pues claro, los días que no estábamos en el colegio, como nos ven los profesores. Total, muy bien, el diario a mí me encantó, que fue por hoja de Excel, nuestro diario, todo súper bien. ¿Qué más? También, como dijo Fátima antes, de si nos pagaban, etcétera. Pues a mí me pagaban el transporte, me daban 50 euros al mes para el transporte, porque claro, eso está en Churriana. Entonces, para desplazarte, pues es un poco difícil desde Granada y más sin coche. Pero bueno, justamente teníamos la suerte de que éramos 5 de la misma clase y 5 en la empresa y íbamos todas en el coche con una compañera nuestra y todas súper bien, pero aún así ellos nos ayudaban y nos daban 50 euros al mes para el transporte. Total, que la conclusión, ¿merece la pena? Pues yo creo que sí, porque si no sabes, y más en vuestra edad, qué quiero hacer, no lo sé, pues está muy bien porque al final sales de duda al ir a la empresa, haces cosas que son la vida misma, que al final vas a terminar haciendo eso en tu trabajo y entonces ahí evalúas si te gusta o no.
Porque claro, tú al estar todo el rato teoría, luego sales al mundo real y no tienes ni idea. Y aparte no tienes la práctica, que mucha gente en el currículum mira la práctica. ¿Por qué? Pues porque puedes tener un currículum excelente, que conozco casos reales, como es mi novio, que tiene un currículum excelente, pero luego le piden hacer una cosa y no sabe. ¿Por qué? Pues porque no tiene esa práctica. Y nada, si tenéis miedo es normal, no sabéis lo que hacéis normal, pero tiraros al agua y al final vais a encontrar vuestro camino y vais a ser felices con lo que estáis estudiando. Y ya está. Pues muy bien, Ana, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, que yo creo que es muy importante para todos los chicos y las chicas que nos están viendo. Y me imagino que a lo mejor tenéis preguntas para Ana, si os parece bien las dejamos para el final, ¿vale? Y ahora vamos a dar paso a Fernando Luna, que él hizo el ciclo de educación infantil y ahora, bueno, nos va a contar su experiencia. Os dejo con él. Pues buenas, soy Fernando. Como bien ha dicho Fátima, yo hice el curso de grado superior de educación infantil, lo hice en formación dual y la verdad que mis inicios fueron también un poco raros, porque yo me saqué mi bachillerato y por circunstancias de la vida no tenía nada claro, así que decidí pues irme al mundo laboral, a trabajar. Así que me introducí en el mundo laboral, hacía un trabajo de repartidor y la verdad que yo decía todos los meses que esto no era para mí, que me arrepentía de haberme salido de estudiar, porque al final tú quieres estudiar una cosa en la que tenga unas condiciones bastante buenas y cuando me di cuenta del trabajo que estaba ejerciendo, pues las condiciones no eran las mejores. Así que me fui a echar los papeles otra vez para intentar entrar en la universidad y pues no me dio la nota. Así que empecé, volviendo a casa como un loco, empecé a buscar en internet en qué podía hacer si no era la universidad para estudiar, porque yo tenía claro que no quería volver a trabajar de algo que no me gustase. Así que estuve buscando y la verdad que encontré la formación profesional y dentro de la formación profesional pues encontré la forma dual. Así que la verdad que al principio me llamó mucho la atención porque yo decía, ¿cómo vas a hacer dentro de una clase, cómo vas a hacer práctica? Y pues nada, me la jugué por así decirlo y digo, bueno, voy a probar. De todas maneras, si no me la juego nunca conseguiré ganar, por así decirlo. Así que una vez comencé las clases, ya empezaron a darme una serie de charlas, una serie de reuniones con los tutores y me estuvieron explicando cómo iba a la formación dual. La verdad que pues, me llamó muchísimo atención porque, claro, yo sabía que me gustaban los niños, pero no tenía claro si me gustaba la enseñanza a los niños o hacia los niños. Porque, claro, es muy fácil decir, yo estoy con mi primo pequeño, jugar con él un rato, yo tengo 20, 15 o una serie de niños a los que tengo que darle un clase. Así que la verdad que al principio pues un poco de incertidumbre. Y a partir del primer trimestre, cuando ya te explican pues cómo va a ir la cosa y demás, pues claro, la verdad que es muy animado porque yo decía, pues es lo que yo quiero, creo que es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Saber si voy a ser capaz de dar clases. Y pues voy a contar más o menos los primeros días de clase. Cuando fui los primeros días, pues la verdad que al principio un poco nervioso. A la profesora le llamó mucho la atención porque soy hombre y dentro de esa rama de la educación, sobre todo infantil, pues es muy raro que hayan hombres ahí. Pero bueno, al final pues me trataron como uno más. La verdad que bastante contento. Es un sitio que me alegro de haber ido a ese sitio porque tenía otras opciones, pero no sé por qué pues decidí ir a ese centro. La verdad que desde el primer día, pues como uno más, es decir, al principio pues empezaba a observar cómo hacían las educadoras, porque allí eran todas mujeres, a cómo hacían las actividades y yo al principio pues iba mirando y poco a poco, de forma escalonada, pues iba interviniendo yo en las clases. ¿Qué tengo que destacar? Que es muy importante, sobre todo en la educación, pues que al final yo he ido rotando por todas las edades. ¿Cuál es el problema de la formación profesional presencial? Que tú al final, como solo están los 3 últimos meses del segundo año, solo ves
3 meses cuando ya están los niños completamente adaptados, incluso finalizando el curso. ¿Qué pasa? Que como he estado desde el segundo trimestre del primer año, al final he visto todas las etapas evolutivas del niño. Pues es una virtud bastante grata porque al final te das cuenta que no es lo mismo tener una clase de niños que están recién entrados y tienen de 0 a 1 año a los que están de 2 a 3 y ya llevan pues 4 meses con la misma profesora o educadora que ya va pues a un ritmo bastante elevado. Destacar que a mí me dieron una beca, me daban una beca anual de 500 euros, que era de transporte también, porque también me pillaba un poco lejos. Y sobre todo destacar que al final te dan una autonomía dentro de la clase que es increíble, porque al final había días que la misma educadora me decía, venga Fernando, hoy vas a dar tú la clase. O el día antes me decía, prepárate un día de clase que lo vas a ejercer tú. ¿Qué pasa? Que al final cuando esa responsabilidad te da y sientes el cariño y el apoyo de la educadora que te va corrigiendo de forma siempre positiva las cosas que pueden mejorar y cada vez son menos, pues la verdad que es algo muy grato. Después también destacar la coordinación que había entre las tutoras que tenía, tanto la del centro como la del centro de formación como la del centro de trabajo, que todas las semanas estaban en contacto y la verdad que la coordinación era bastante positiva. Y por último, destacar que cuando tú al final trabajas de lo que estás estudiando, cuando lo estás estudiando no es nada complicado. Por ejemplo, yo había momentos que tenía a lo mejor un examen y en el examen te hacía una pregunta de ¿a qué edad el niño empieza a andar? Claro, si tú estás en la práctica, estás todos los días con los niños y al final tú ves que de 0 a 1 año todavía no están empezando a andar, a partir del año ya empiezan a ponerse de pie e iniciar los primeros pasos, pues cuando te preguntan en el examen esa pregunta, pues es que no tienes ni que estudiarla. Aunque no te la hayas leído, ya la sabes porque la has visto. Y pues la verdad que recomiendo esta formación para todo el mundo, porque la verdad que es una formación bastante interesante. Creo que no se conoce tanto como se debería, porque al final es una rama que te enseña lo que vas a trabajar en un futuro. Además te da la opción de tú venderte dentro del centro. ¿Para qué? Para que futuramente cuando el centro pues necesite una plaza, pues puede contar contigo porque ya sabes cómo trabajas dentro de una formación. Y creo que es todo. Así que si hay alguna duda o demás, pues la contestaré con mucho gusto. Pues bueno, la verdad que a mí ya sabes que me encanta tu caso, Fernando, porque me parece que es un ejemplo, ¿no? de romper esos estereotipos que muchas veces tenemos. Y además, bueno, Fernando ya ha participado en más charlas y ese mensaje que él siempre comparte, ¿no? De haz lo que quieras, que te haga feliz, independientemente de lo que piensa la gente. Y bueno, pues me encanta, no sé, que puedas compartir tu historia con jóvenes, ¿no? Que están ahora pensando a qué se quieren dedicar. Entonces, si os parece bien, vamos a dejar unos minutillos para preguntas. Ana, si puedes encender el micro también. Y Rosa Prado, no sé si todavía tienes unos minutillos, ¿verdad? Perfecto. Pues bueno, yo os invito a todos los espectadores, a todos los alumnos, a todas las alumnas que aprovechéis que tenemos una representación tenemos aquí a delegación para hacerle preguntas, tenemos alumnos y por mi parte, bueno, tenéis a una asesora de la Alianza de la FP Dual que me paso el día hablando con alumnos, con profesores, así que aprovechad para hacernos preguntas que tengáis y si ha quedado cualquier duda, pues nos encantaría poder resolverlas. Si queréis, vamos dejando unos minutillos y mientras tanto os voy a comentar que, bueno, desde la red de Somos FP Dual estamos sorteando un altavoz. Voy a dejar la información aquí por el chat, ¿vale? Entonces, nada, simplemente, muy sencillo, tenéis que rellenar este cuestionario, os va a llevar menos de 5 minutos y, bueno, y si lo hacéis, pues entraréis en el sorteo de ese altavoz, ¿vale? Y también os dejo por aquí la cuenta que tenemos en Instagram de Somos FP Dual. También por si de repente surge cualquier duda, pues nos podéis escribir por ahí y nosotros siempre encantados de poder ayudaros y de solucionar cualquier cuestión. Pues de momento en principio veo que no hay preguntas. Voy a dejar si queréis unos minutillos y si no, pues nada, terminamos ya esta charla.
Creo que lo hemos explicado muy bien porque nadie tiene preguntas. Bueno, lo dicho, nada, os dejamos ahí nuestras redes sociales y nos podéis preguntar. Muchísimas gracias a Rosa, muchas gracias a Ana, Fernando y como he dicho antes, muchas gracias a Diego por organizar esta charla. Y nada, un saludo a todos, nos vemos por las redes. Hasta luego. Hasta luego.